Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En el vídeo de hoy nos sumergiremos en el misterioso mundo de la consagración de varitas mágicas, un proceso lleno de antigua sabiduría y poderes ocultos. Acompáñennos en esta emocionante travesía mientras exploramos cada paso, desde la selección de la rama perfecta hasta la consagración con elementos naturales y rituales sagrados. Prepárense para adentrarse en un viaje encantado donde la magia se entrelaza con la realidad. ¡Dentro vídeo! La varita mágica es un icono recurrente en el universo de los magos, hechiceros y brujas, tanto en series, cuentos, películas, ilustraciones, disfraces y cómics, como en una variedad de otras manifestaciones artísticas. Te propongo un ejercicio. Cierra los ojos por un instante e imagina a un personaje que maneja una varita. Tómate tu tiempo. ¿Lo visualizaste? Ahora abre los ojos. Apuesto a que en tu mente apareció algún personaje de Harry Potter, quizás el hada madrina de Disney o alguna villana de los cuentos de hadas que emplea varitas, báculos o varas de poder. ¿Acerté? Para entender la historia de las varitas mágicas, primero debemos definir su función. Según el autor Scott Cunningham, estas herramientas son utilizadas por magos y brujas para canalizar poderes o invocar la presencia de espíritus, fuerzas o deidades. Otros autores las describen como instrumentos que direccionan el poder, los pensamientos y la intención hacia un punto específico. Aunque rastrear su origen exacto es difícil debido a la presencia de prácticas mágicas en diversas culturas y épocas, se cree que las varitas, báculos o varas de poder se remontan al antiguo Egipto. Esta civilización arraigada en la magia veía la creación del mundo y del ser humano como manifestaciones de poder mágico. Los magos egipcios eran tan renombrados que sus métodos se documentaron en libros que han perdurado a través de las generaciones, destacando en especial la magia del amor y la curación. Los jeroglíficos egipcios muestran a sacerdotes portando estas varas, demostrando su importancia en la sociedad de la época. Si no estás convencido, te invito a investigarlo por ti mismo en los registros históricos. En Roma, las varitas eran conocidas como bácula y eran utilizadas por los adivinos romanos, dando origen a la imagen icónica del mago con su bastón o báculo. La Ilíada menciona el uso de una varita mágica para adormecer o despertar a quienes duermen. La diosa Minerva, en el mismo texto, usa un báculo de oro para rejuvenecer a Ulises. Los druidas también empleaban estas herramientas, fabricadas con maderas sagradas como el tejo, el avellano, el roble o el fresno, creyendo que podían adquirir poderes sobrenaturales de los árboles. Aunque las varitas mágicas son comunes en culturas que valoran la magia, como la egipcia, romana, griega y celta, su presencia en la religión católica es extraordinaria. En la historia de Moisés, en el Antiguo Testamento, se relatan varios eventos donde él utiliza su vara para realizar actos milagrosos, como convertir el agua en sangre, invocar plagas y abrir el Mar Rojo para permitir la fuga del pueblo de Israel. Estos relatos están repletos de referencias al uso de la varita mágica y eventos sobrenaturales. A medida que avanzamos en el tiempo, encontramos referencias a las varitas mágicas en textos medievales, donde se prescribe que deben ser talladas de árboles vírgenes, una forma específica durante un amanecer del día miércoles. Estas indicaciones refuerzan la percepción de la varita como un objeto de gran poder. En la actualidad, el uso de las varitas es mucho más práctico. Se fabrican con una amplia gama de maderas tradicionales, a menudo seleccionadas entre las que se encuentran en entornos domésticos comunes. Si no tienes acceso a estos árboles,
Cualquier madera servirá. Las varitas están disponibles en una variedad de tamaños, desde cortas hasta largas, e incluso báculos. Los materiales incluyen metal y madera, evitando completamente el plástico. Pueden ser simples o tener diseños más detallados. Si bien se recomienda que el practicante fabrique su propia varita, el proceso varía según la tradición. También tienes la opción de adquirirlas. El bastón o varita es una de las herramientas más antiguas empleada durante milenios en rituales mágicos y religiosos, como instrumento de invocación. A través de palabras y el gesto de levantar el bastón se llama a la diosa y al dios para que participen en el ritual. Además de su función invocadora, la varita se utiliza para dirigir energía, trazar símbolos mágicos o círculos en el suelo, indicar peligros cuando se sostiene equilibrada en la mano de una bruja, o incluso para revolver preparados en un caldero. Para algunos wicanos, representa el elemento aire y es considerada sagrada para el dios. Existen diversas maderas tradicionales utilizadas en la fabricación de varitas, como el sauce, el sauco, el roble, el manzano, el melocotonero, el avellano, el cerezo, entre muchas otras. Sin embargo, cualquier pieza de madera relativamente recta puede servir. Incluso varillas compradas en tiendas de herramientas han sido transformadas en bastones maravillosamente esculpidos o pintados. Para crear tu varita mágica, el primer paso es encontrar una rama adecuada. Dedica un tiempo a explorar un bosque, un parque u otro entorno natural y busca la rama que te llame la atención. Es crucial, como los celtas enseñaban, que la rama no sea arrancada ni cortada del árbol, sino que la encuentres en el suelo. Arrancar una rama sería una falta de respeto hacia los dioses, los espíritus de los árboles y los elementales. Al elegir la rama, recuerda pedir permiso y dejar una ofrenda como muestra de agradecimiento por llevarla contigo para crear tu varita. Realmente no necesitas mucho para personalizar tu varita. Lo primero es añadirle tu propio toque. Puedes decorarla con cristales, cintas, listones, grabados e incluso una pluma que hayas encontrado en el parque. Recuerda, encontrada, no arrancada, ya que la pluma y la varita simbolizan el aire, creando así una combinación armoniosa. Un aspecto crucial: la varita debe de tener la longitud precisa desde tu dedo corazón hasta el codo. Aunque si te gusta una que sea más corta, puedes extenderla colocando un cuarzo en la punta. Esto asegurará que la varita sea una extensión natural de tu brazo, lo cual es fundamental para su uso efectivo. Una vez completada la elaboración de la varita, llega el paso crucial: su consagración. Este ritual es fundamental, al igual que con todas tus herramientas mágicas. Consagrar una varita es un proceso simple, pero significativo. Para llevarlo a cabo, necesitarás cerillas de madera, una vela blanca, incienso de sándalo, sal de grano, agua limpia y purificada. Para iniciar la consagración de esta varita mágica, comenzaremos por ungir su superficie con aceite de oliva o algún otro aceite natural de tu elección. Este gesto transforma un simple palo en un objeto con un propósito sagrado y especial. Luego tomaremos un poco de agua purificada y la rociaremos alrededor de la varita, asegurándonos de que esté completamente cubierta por el agua. Mientras lo hacemos, recitamos la siguiente oración: Yo te limpio de toda negatividad, te purifico con el elemento agua y te doto de poder para que seas mi varita. Ahora procederemos a tomar el incienso y pasaremos la varita a través del humo, purificándola con este elemento. Mientras lo hacemos, recitaremos la siguiente oración: Yo te limpio de toda negatividad de este mundo y del astral, te purifico con el elemento aire, elimino de ti toda sombra, toda suciedad, y ahora estás consagrada con el elemento aire para que seas mi varita mágica de poder. Ahora procederemos a consagrarla con la vela.
simbolizando el elemento fuego. Pasaremos cuidadosamente la vela por toda la varita, evitando quemarla, mientras recitamos: yo te limpio de toda negatividad de este mundo y del astral. Te consagro y purifico con el elemento fuego. Ahora estás lista para ser mi varita de poder. Ahora falta incorporar el elemento tierra, que representaremos con la sal. Esparciremos los granos de sal sobre la varita y recitaremos lo siguiente: yo te purifico y elimino de ti toda negatividad y toda sombra con el elemento tierra. Yo te limpio, te purifico, te consagro, y ahora eres mi varita de poder. ¡Enhorabuena! Tu varita está ahora consagrada y lista para usar. Como habrás visto, el proceso es bastante simple y estos pasos son aplicables para consagrar cualquier otra herramienta mágica que tengas. Es importante destacar que no necesitas realizar grandes rituales o ceremonias para darle este toque sagrado a tus herramientas. Recuerda que en la magia la consagración se utiliza para bendecir objetos, canalizar energía, abrir portales, cerrar y abrir círculos mágicos, entre otras muchas funciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos navegantes. Ha sido un verdadero placer compartir este emocionante proceso con todos ustedes. Si desean estar al día con nuestro contenido, no olviden hacer clic en la campanita y suscribirse al canal. Además, si les ha gustado el vídeo, no duden en dejar su like. Nos vemos en el próximo episodio lleno de magia y misterio.